todos, aquí estamos nuevamente, queremos conversar un ratico con ustedes y quiero plantearles un versículo muy hermoso que me ha llenado de ilusión mi vida y además pues cada día me incentiva a seguir adelante, y es: buscad el reino de Dios y su justicia y lo demás es añadido. Cuando yo he meditado en ese versículo, pues muchas son las reflexiones que he traído en diferentes etapas de mi vida. ¿Qué reflexión quiero hacer hoy? Hoy estamos en un momento en Colombia pues de grandes decisiones, de grandes circunstancias que de una u otra forma permean pues nuestra vida. Entonces, cuando uno tiene ese versículo en la cabeza y lo trae en momentos como este: buscad el reino de Dios y su justicia y lo demás será añadido, yo creo que entra una paz, una tranquilidad en nuestra vida, y no importa lo que estemos atravesando, lo que esté pasando a nuestro alrededor, los factores externos, internos o todo aquello que pueda suceder en nuestra vida, porque lo que tenemos presente es que Dios está con nosotros. He visto historias maravillosas. Hay un creativo muy famoso en redes, y leí un artículo que escribió sobre, digamos, ese desafío que tomó por algo que quería lograr, que quería hacer. A veces nosotros tenemos sueños, tenemos ilusiones, pero no avanzamos en ellos porque el miedo es paralizante. Hay un miedo que es natural, es, digamos, aquel que guarda nuestra vida, digamos un evento catastrófico, si hay un derrumbe o algo que atente contra nuestra vida, pues ese miedo que nos salva, que nos lleva a correr y huir de ese peligro, pues digamos que es un miedo normal, natural de los seres humanos. Pero también viene otro miedo, que es el que nos paraliza, el que no nos deja movilizarnos, el que nos quita la intención, los sueños, el que nos hace dar tanto temor de lo porvenir que ni siquiera está, porque estamos en el presente, que nos hace olvidar o más bien renunciar a nuestros sueños. Como les decía, ese famoso escribió en el artículo que tenía un sueño de una librería. Esa librería hoy pues pertenece a un barrio de Medellín, y además hace parte pues de un barrio de Medellín y además de la vida de muchas personas. Y me parece que esa intención, esa creatividad en medio de la pandemia, pues ha generado un despertar de los sueños de muchas personas, y voy a seguir apoyándolo porque además reactivó en mí ese deseo por esa lectura, por conocer a través de los libros pues la vida y la historia de muchas personas. Como decía alguien que invitó a uno de sus shows, pues no solamente es vivir nuestra vida, sino que cuando leemos también tenemos la oportunidad de vivir la vida de otros. Entonces yo los invito a que pensemos en este versículo: buscad el reino de Dios y su justicia, el reino de Dios. A veces queremos muchos reinos terrenales. Aquí donde dice la palabra de Dios que todo se daña, que todo caduca, que es pasajero, y olvidamos que tenemos una promesa divina que es el cielo, y que allí vamos a tener una eternidad. Cuando yo miro lo que está sucediendo en mi país, en mi departamento, en mi ciudad, en el mundo, cuando empiezo a escuchar los economistas, los políticos, los religiosos y a las personas hablar de lo que creen que será nuestro futuro, pues no puedo más sino refugiarme en ese versículo: buscad el reino de Dios y su justicia. Dios es el Todopoderoso, es el que nos ha cuidado en todos los tiempos. A través de la historia de la humanidad hemos tenido diferentes pandemias también, diferentes caos a nivel económico, falencias como seres humanos, a nivel intelectual hemos tenido fallas gigantescas, pero de ahí hemos salido. Yo creo que debemos de poner la mirada, como decía la película, hay que mirar al cielo, hay que mirar arriba, decía la película, y yo les digo, hay que mirar al cielo y recordar que esta estructura, esto que somos, esto que funciona en nuestro cerebro, que es tan poderoso,
que nos hace movernos, hablar, conversar, meditar, crear, innovar. Esto que tenemos acá en nuestro cerebro, toda esta parte física, todo lo que tenemos a nivel espiritual, cómo funciona nuestro organismo, para esto existe o siempre hubo y siempre existirá un creador. Ese creador es el que tiene la potestad, tiene la autoridad para poder sacarnos de las mayores tragedias que podamos tener. Claro que en el medio del dolor no vamos a estar saltando de la alegría, claro que nos va a doler, pero debemos seguir conservando la esperanza y no dejarnos paralizar de ese miedo que no nos deja avanzar, que no nos deja invertir en nuestros sueños. Y como decía Dani Hoyos en su artículo, esos sueños no se pueden dejar. ¿Qué has dejado de hacer? ¿Qué has aplazado? ¿Cuál es el asunto pendiente? El que siempre pensaste me va a dar mucha felicidad, pero no soy capaz de hacerlo. ¿Por qué no eres capaz de hacerlo? Porque está fuera de la órbita del cumplimiento de tus metas. ¿Será el miedo acaso que te está paralizando? A veces uno, como siempre les he dicho, uno gana o pierde primero aquí, en la cabeza. Entonces les cuento, en temas de propiedad raíz, la gente sigue invirtiendo, la gente sigue comprando. Entonces muchas personas dicen, ay, pero en Colombia, ay, pero en Medellín. Pero yo les cuento, la gente sigue invirtiendo, la gente sigue comprando, dinero sí hay, y otra cosa novedosa, empleo también sí hay, o formas de conseguir el sustento diario también existen, pero a ver las gentes dispuestas. Dice la palabra de Dios que la mies es mucha y los obreros pocos. Entonces hay que orarle a Dios para que envíe obreros a su mies. Muchas cosas sí tenemos por hacer, muchas cosas creativas, muchas cosas innovadoras. Decía Dani Hoyos en su artículo que en medio de la pandemia parecía una locura, pues abrir una librería para que la gente pues en ese momento pensara tal vez en eso. Para muchos era locura, pero lo que es locura para algunos es bendición para otros, porque uno tiene que cambiar el chip, uno tiene que empezar a pensar en grande y a creer que esos sueños se pueden materializar, pero si te pones en marcha, si los pones, o sea, si obras. La fe sin obras es muerta, dice la palabra de Dios. Entonces los invitamos en López García Soluciones Inmobiliarias a que no te quedes sin las oportunidades siguen, los negocios inmobiliarios siguen, seguimos haciendo negocios, se siguen vendiendo propiedades, se siguen alquilando locales, así no lo creas, siguen los inversionistas comprando locales comerciales. Entonces vamos a quitarnos esa venda del miedo, de la tristeza, de la desolación, que si estás enfermo, que si estás solo, que si todas esas cosas. Eso, mientras hay vida hay esperanza. Así que si tenemos vida, mientras tengamos vida, pues hay una esperanza. Recuerda que esta vida es una oportunidad hermosa. Entonces dice por ahí una frase que buscamos el cambio, seamos el cambio en primera instancia. Tú o yo, que somos muy dados a decir, ay no, pero es que definitivamente con esta situación no se puede, a quejarnos del funcionario de allí, de la persona que nos atendió allá. Entonces, ¿por qué no empezamos nosotros? Empecemos nosotros a hacer el cambio que necesita Medellín, la diferencia, a crear diferencia. ¿Cómo es la diferencia? Basada en esos valores, en la honradez, en la lealtad. Y ojo que ya no se puede ni decir palabras, porque uno dice una palabra y ya los que matizan y lo meten dentro de un partido político. No soy de ningún partido político, tampoco pertenezco a ninguna religión, simplemente me enteré un día que existe un Dios todopoderoso. Él me hizo consciente de que esto que soy, de que todo lo que sucede a mi alrededor y en el universo, eso no pudo salir de la nada. Eso salió de una mano creadora, y desde ese día yo creo firmemente en él, y ha sido la palabra de Dios que considero un manual de vida, de verdad, un manual de vida, valga la redundancia. O
sea, ha sido estupenda para mí, me ha ayudado, se las recomiendo, así como les recomiendo muchos otros libros que pueden conseguir en la librería Te Creo y que pueden seguir, como decía ese invitado que tuvo el artista en uno de sus shows, pues no solamente vivir su vida, sino ver o vivir, entre comillas, la vida de otros a través de los libros. Los invito a leer, los invito a cantar, los invito a vivir la vida y a saber que se sigue invirtiendo en Colombia. Yo amo Medellín, amo Colombia y creo firmemente que de esta también salimos, que hay situaciones, que hay circunstancias, pero en medio de todo debemos buscar el reino de Dios y su justicia, y lo demás será añadido. Así que relájate, tranquilo, estamos en las manos del Todopoderoso y seas lo que sea que pase, sea quien gane, sea quien sea que esté en uno u otro lugar, recuerden, dependemos de Dios. Él nos guiará, Él nos llevará por sendas de paz y justicia y como dice la palabra del Señor, debemos agradar a los hombres antes que a Dios, no. Primero está Dios, su voluntad perfecta y todo lo que nos pasa a los que amamos a Dios nos ayuda bien. Así muchas veces nos cuesten lágrimas, pero Dios nos da la sabiduría y Dios nos dé la fortaleza para seguir asumiendo. Salimos o vamos saliendo de una pandemia, usted hoy está vivo, no murió en medio de toda esa época donde en realidad morían personas constantemente por el tema del COVID. Así que si usted está aquí hoy, si tiene hoy vida, entonces viva en abundancia, pura vida les deseo, un Dios les bendiga y sigan comprando en López García Soluciones Inmobiliarias, sigan llamando al 321-782-6947, sigan escribiendo a nuestro WhatsApp, nuestras redes y vamos a seguir invirtiendo en lo nuestro, en nuestra tierra, Colombia. Dios les bendiga.